En medio debe de estar. Buenas tardes, noches. Hoy 16 de febrero del año 2025 vamos a dar la escuela dominical de hoy domingo, con el tema que es el estilo de vida del adorador, sesión 6. Aunque ahí dice sesión 5, en la realidad es la sesión 6. Espero que este no sea un tema de controversia, pero sí de una vez les digo, si usted en su momento se identifica con algo de lo que diga, es pura y mera coincidencia. Muy bien, vamos a iniciar como siempre con el texto que tenemos de la versión en español. La idea central es: todo lo que hacemos en la vida debe de ser un acto de adoración. Aplicación para la vida. Todo lo que hacemos en la vida debe ser un acto de adoración a Dios. Esto incluye nuestras acciones en cada hora del día y cada día del año. En otras palabras, cada momento de nuestra vida debe de ser una adoración a Dios. Para algunas personas, adoración a Dios solo se lleva a cabo el domingo cuando están en la iglesia. Otros piensan en la adoración únicamente en términos de música o cantos. Sin embargo, la adoración es mucho más que eso. Nuestra adoración al Señor debe de expresarse bíblicamente y con entendimiento. Esto no es un éxtasis espiritual o una experiencia meramente emocional. Aunque la adoración se expresa con palabras y es necesario que adoremos a Dios de esa manera, la verdadera adoración se prueba con una vida rendida y obediente a Dios. Además, la alabanza a Dios no solo ocurre en el contexto de la iglesia, sino en todo lugar, ante todas las personas y en todo tiempo. La totalidad de nuestra vida debe realizarse como un acto continuo e ininterrumpido de adoración a Dios. Muy bien, vamos ahora a ver la versión inglesa. La prueba está en el pudín. Esta frase y otras muy parecidas existen desde el siglo XIV de una u otra forma. La mayoría de la gente entiende que significa que el aspecto de algo no prueba nada. La autenticidad de algo se prueba por su sabor o por cómo se prueba. Siglos antes de que ocurriera este dicho, Santiago, el medio hermano de Jesús, dijo algo similar de una manera diferente mientras discutía sobre la fe verdadera. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Santiago 2:17. Cuando se trata de adorar, hay evidencia que valida nuestra alabanza. Una cosa es alabar a Dios con nuestros labios y otra muy distinta es adorarlo con nuestras vidas. El escritor de Hebreos lo expresó mejor. Por tanto, ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. No os descuidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque a Dios le agradan tales sacrificios. Hebreos 13 del 15 al 16. La prueba de la adoración está en la vida. Si usted es amargado, si usted está en su momento eternamente deprimido, si usted no sabe perdonar, pues no puede decir que adora. Eso olvídelo, es un mito. La adoración está en el estilo de vida que tengamos. Y si no tenemos un estilo de vida apegado a lo que dice Dios, a lo que dice Jesucristo, entonces no lo adoramos. Muy bien,
vamos a continuar con un pequeño post. Este post dice: adoración no es la canción que uno canta, es la vida que uno practica después que la canción se termina. Esto me pareció muy interesante. Muy bien, vamos ahora sí a la palabra. Aquí nos pasamos de los Salmos a una carta un poco desconocida de Pablo, los Colosenses. Vamos a ver Colosenses 3 del 1 al 5. Normas para una vida santa. 1. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. 2. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 3. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. 4. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, variante de nosotros, se manifieste, entonces ustedes serán manifestados con Él en gloria. Y 5. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. El post dice: los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Romanos 8:8. Muy bien, vamos a ver aquí el contexto. Estilo de vida del adorador. En el libro Un estilo de vida, cómo experimentar el reino de Dios en la tierra, de Bill Johnson, editorial Peniel, nos dice que debemos de descubrir y abrazar al Señor, al sueño de Dios, hasta que se convierta en nuestro sueño. Es que el cielo venga a la tierra, es nuestro privilegio unirnos a esta empresa para colaborar con Él y verlo añadir su sabiduría y poder a nuestras oraciones, las que seguimos con simple obediencia. Cuando la iglesia descubre y vive en la cultura del cielo mientras está aquí en la tierra, crea una atmósfera muy similar a la de un invernadero, en la atmósfera correcta. Es más probable que logremos hacer crecer las cosas por las que tenemos una visión, porque el clima espiritual contribuye a la visión y al mandato del Señor. Muchas veces tenemos vacas sagradas que son nuestras imperfecciones, que no queremos que nadie toque o que la iglesia quiere proteger a toda costa. Muchas veces es difícil adorar en una iglesia en la que no existe adoración porque se tienen demasiados prejuicios. Conocí a una iglesia aquí en McAllen, que se llama El Cordero, en la cual se rendía pleitesía a un pastor muerto. Y la realidad es que su viuda se creía en su momento que era la dueña del lugar. Y lógicamente hubo controversias y no se continuó esa obra precisamente por la necedad de los tabús, de las costumbres, pero sobre todo de rendir culto a los muertos. El autor dice, si tenemos una confianza absoluta en Él en todo el trayecto, es factible hacer cambios cuando vengamos completamente abandonados y entregados a sus propósitos, sin agendas propias ocultas. Es la única manera de venir al Señor rendidos a su señorío. El estilo de vida que ordena el Señor es cuando mantenemos gratitud, alegría y un hambre creciente por lo que podría ser posible en nuestra vida. Cuando usted no sienta alegría, cuando usted no tenga hambre creciente de buscar al Señor, pues simplemente no adora a Dios. No existe, está usted engañándose. Y lo más importante, no puede allí haber ser un verdadero creyente. Señala 4 piedras angulares de un pensamiento que se acerca al reino. Primero, Dios es bueno
sueña en grande. Si de verdad lo creemos, vamos a tener en su momento la idea de que podemos estar con Él en el cielo. 2. Nada es imposible para Dios. Corre riesgos. Inténtalo. No siempre va a funcionar, pero lo más importante es nunca perder la fe. 3. La sangre de Jesús pagó todo y por eso le debo mi total confianza. Si de verdad creemos que Él nos redimió, entonces nosotros debemos de ser agradecidos y luchar por Él en todo tiempo. 4. Cada persona es importante. Sirvamos bien. Todos en la iglesia son importantes. No hay nadie ni más ni menos. No existe el indispensable ni tampoco el que sobra. Porque todos necesitamos estar conscientes de la obra que vamos a realizar en la iglesia. Ahora, cuando aceptamos estas verdades, el potencial para cambiar la vida son aceptadas, dan forma de cómo pensamos y qué valoramos, y se manifiesta cuando nuestro comportamiento ilustra lo que verdaderamente creemos. Si realmente tomamos esos 4 pilares, podremos formar una cultura en la que el pueblo de Dios tiene éxito. Aquí observamos que no dice utilicen el marketing. Aquí no vemos tampoco que se tenga solo a un líder y que sea omnipotente y omnisciente y omnidicente. Eso es falso, porque nuestro único líder es y debe de ser siempre Jesucristo. En el libro Colosenses de Samuel Pérez Villós, versículo 1, Editorial CLIE nos dice que titula los versos 1 a 4 como la vida de Cristo en Cristo. La nueva vida que se recibe por identificación con Cristo, existe un modo de comportamiento radicalmente del que era natural en la vida de esclavitud al pecado. Y esto es resultado de haber resucitado con Cristo. Colosenses 2:20. Todos los cristianos hemos muerto con Cristo, entonces también resucitaremos con Él. Entonces nos identificamos con Él en 3 aspectos. Primero, identificamos en su muerte. Cuando nada más únicamente diga el número, significa que es del mismo libro de Colosenses, 2:20. 2. Identificados en su sepultura, 2:12. Y 3. Identificados en su resurrección, 2:12. Los que son resucitados reciben una vida nueva, espiritualmente hablando, Gálatas 2:20. Por esa resurrección, el salvo viene a disfrutar de la vida eterna, que es la vida propia del Salvador, comunicada a cada creyente en Él. Lo conduce a una posición celestial. Filipenses 3:20, Efesios 2:6. La vida nueva hace que se busquen las cosas de arriba como Cristo fue elevado al cielo, Efesios 2:6. Nuestra posición de operatividad, realidad y experiencia de vida queda vinculada con Jesús, en el cual está la vida, Juan 1:4. También la razón, modelo y causa de vida para el cristiano, Filipenses 1:21, Gálatas 2:20. Por el bautismo del Espíritu llegan a un nuevo ser en Cristo y juntamente con Él se hallan en los cielos, donde se encuentran elevados ese lugar en Cristo y con Él. Jesús dijo que buscara los tesoros, riquezas, bienes perdurables que son celestiales, Mateo 6:20, en contraste con las cosas pasajeras, temporales y efímeras que se destruyen con el uso, 2:22. Las cosas de arriba son las de realidad divinas de Cristo, para que pueda disfrutar de las riquezas celestiales y que se reflejan en las virtudes de su modo de vida y que son propias con las que enseñó Jesús cuando estuvo en la tierra. Versículo 2. Es la actitud propia de cada creyente. Demanda que se ponga atención a las cosas celestiales. Donde esté vuestro tesoro, allí estará su corazón. Lucas 12:34. La vida debe orientarse a hacer algo concreto. No es esfuerzo personal, sino la forma natural de vivir la nueva vida en Cristo. Si Él está en los lugares celestiales y nosotros estamos en Él, lo natural es considerar, atender, observar, prestar atención a aquello
que es el lugar propio para el desarrollo de la vida celestial, recibida por Cristo y en Él. Esto producirá un estilo de vida, como dice el doctor Lacueva. No se refiere a una búsqueda afanosa, sino de una actitud mental y sentimental constante, una contemplación deleitosa de las cosas celestiales. Debe estar orientada como una brújula hacia Jesús, por lo que su visión estará centrada en realidades espirituales, saturando el pensamiento del cristiano, y así evitará las cosas triviales en sentido espiritual. ¿Lo hacemos? Normalmente nos dedicamos más a lo mundano que a lo celestial. 3, versículo 3. La vinculación con Cristo produce la muerte del creyente para el viejo orden de vida que le era propio. Entonces, si se ha muerto el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6:2. Esto es una acción de Dios para resolver el problema del pecado. Entonces, si los salvos hemos muerto al pecado, hemos sido perdonados y pasamos de la muerte a la vida en Cristo. Trasladados al reino del Hijo de Dios. Colosenses 1:13. Si alguien ya murió al pecado, no puede seguir al servicio de él. El verdadero creyente está muerto al pecado. Entonces la vida del creyente debe estar orientada a las cosas celestiales. La razón de la vida ahora es Cristo, Filipenses 1:21. Y está escondida, encubierta, ocultar, mantener en secreto en él. Si el creyente está en él, la vida del salvo está con Cristo, escondida en Dios. Por eso escapa al entendimiento. Versículo 4. Aquí se refiere a la parusia del Señor, porque prometió que volvería para encontrarse con sus discípulos y tomarlos a sí mismo para siempre. Juan 14, 1-4, 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 17. Se encontrará con Jesús con su iglesia en el aire, cuyos miembros serán resucitados y transformados unos y otros, y estarán para siempre con Él. Eso precederá en el tiempo a la segunda venida, en donde reinará por 1000 años, lo que también afirmó Pedro, 1 de Pedro 1:12, 5:4. E incluso el apóstol Juan, 1 de Juan 2:28. La vida eterna está en Cristo, es comunicada con Él y vivida en Él. El creyente será manifestado con el Señor cuando Él se manifieste, es decir, en su gloria. Todos somos llamados a esa esperanza de gloria que es Cristo, viviendo con nosotros. 1:17, Juan 14:3. Todos los creyentes seremos hechos a la imagen del Hijo, Romanos 8:29. Somos hijos de Dios, adoptados en el Hijo. Levantaremos la imagen del Hijo de Dios celestial, llevaremos la imagen del Hijo de Dios celestial, Romanos 8:17. A ver, versículo 5. Los versículos 5 al 9 los titula este autor despojarse de lo viejo. Y en este versículo señala que se contrapone a la manifestación de la vida de identificación con Cristo. Es un mandamiento, hacer morir al pecado. Es decir, no deben dejarse gobernar por el pecado, ya que perdió sus derechos sobre ello. Romanos 6, 12, 14. La nueva vida en el Señor es totalmente incompatible con la antigua vida. Para vivir en santidad y victoria es menester que la naturaleza terrenal quede abolida, sin capacidad operativa impositiva sobre el hombre salvo. Luego hace una lista de pecados propios del hombre no regenerado. Primero, fornicación, inmoralidad sexual, tanto el adulterio, relaciones antes del matrimonio, relaciones perversas, 1 Corintios 5:1. Desviaciones sexuales. 2. Impureza. Dar rienda suelta a la práctica licenciosa, Romanos 1:24. Es la concupiscencia de los corazones, es relativa a la sensualidad y a las falsas doctrinas que la promueven. Por ejemplo, desear a la mujer del prójimo, Mateo 5, 27, 28. 3. La pasión desordenada es algo ilícito y pecaminoso. Es el vicio en su lado pasivo, por ejemplo, los deseos, Mateo 5, 28, Romanos 1, 26, 27. Y podría referirse a formas diferentes de vida que son aceptadas incluso en círculos evangélicos.
Y aquí vemos varias tendencias en las cuales se deforma la Biblia, todo para dar en su momento, para aceptar a situaciones que no son bíblicas. 4. Malos deseos o concupiscencia. Es una sed por pasiones ilícitas. Puede venir del diablo, Juan 8:44, o provenir de la carne, Romanos 12:14. Es semejante a pasiones de la carne. Es el anhelo a la naturaleza caída orientada hacia los bajos y pecaminosos deseos y obras que le son propias, Romanos 1:24, 6:12, 13:14, Gálatas 5:24, Efesios 2:3 y 4:22. No pueden excluirse de la vida de aquel que está controlando su vida por la carne, Santiago 1:14. Pablo afirma que el cristiano se convierte en un campo de batalla entre esa carne en contra del espíritu. Si el creyente se deja conducir por el espíritu, dejará de satisfacer los deseos carnales. Por ejemplo, desear a la mujer del prójimo, Mateo 5:27-28. A ver, no, eso ya lo habíamos visto. Cuatro, la avaricia es la idolatría, es el deseo de tener más, incluso está ligada a la inmundicia, Efesios 5:3. Tiene el sentido general de codicia, es todo afán personal para obtener satisfacción de cualquier cosa que beneficie al yo y que incluso incluya la manifestación de obtener placeres sexuales. La avaricia es todo lo contrario al amor desinteresado. Es el amor egoísta en grado máximo. Es símbolo de una vida que ignora a Dios, Romanos 1:29. Una vida sin fe y sin obediencia, 1 Corintios 5:10. El hombre deja de buscar la plenitud de Dios para buscarla de sí mismo. Ellos mismos por su avaricia se excluyen de la comunión con Cristo. No pueden estar en ningún grado en la vida renovada de quien ha nacido de nuevo, porque es contrario a ella y propio de la esclavitud espiritual, del pecado, de donde fue rescatado por la obra de Cristo. Los que son codiciosos, los que son avaros, los que son miserables, no son cristianos. Quítense esa idea errónea. Desglose. El creyente debe seguir el ejemplo de Cristo para adorar a Dios como un estilo de vida. Pablo en esta carta dice que si realmente hemos resucitado con Cristo, debemos dejar la vida de pecado y debemos haber nacido a una nueva vida mediante la obra redentora de Cristo. Nuestra prioridad es buscar las cosas de arriba, en donde está Cristo. Estas significan todo aquello que es del reino de Dios y que da gloria a Él. Todo lo demás es terrenal y efímero. Pablo afirma que somos de Cristo y por la unión que tenemos con Él ya somos partícipes de la vida celestial, porque nuestra vida física y eterna está escondida con Cristo. Y aquí viene algo bien importante. No quiere Cristo que hagamos un régimen dictatorial como el que tuvo Calvino o el que tomó Zwinglio en su momento, porque eso no corresponde a un ser cristiano, o como lo pregonan actualmente los nacionalistas cristianos, porque Jesús jamás dijo que su reino era de esta tierra. Al contrario, sostuvo que no es de este mundo y jamás dijo que impusiéramos el pensamiento cristiano a los demás. Además, la esperanza escatológica es estar un día con Él en gloria. Entonces nuestra manera de pensar no debe conformarse a los deseos de este mundo, sino a los del reino celestial. Nuestra mente y pensamiento son esenciales en una vida de adoración. Poner la mira en las cosas de arriba es poner nuestra mente y pensamiento en las cosas celestiales. Cultiva tus pensamientos con cosas que glorifican a Dios. Es la antesala de agradarlo. Con nuestras acciones, Filipenses 4:8. La adoración es un estilo de vida que se refleja en las acciones que están arraigadas en nuestra mente, pensamiento y voluntad. Si tenemos una vida de pleitos, una vida de amargura, una vida de celos, una vida miserable, pues no somos cristianos ni estamos adorándolo, porque no, eso significa que no hemos nacido de nuevo.
Lo que pensamos también debe ser adoración, porque de otra manera realizaremos lo que pensamos. Por eso debemos adorar a Dios con nuestra mente. Pero si lo excluimos de nuestros pensamientos, no agradaremos al Señor con nuestras acciones. La mente, nuestro corazón y nuestras acciones siempre están relacionadas a un propósito y a un mismo sentir. Un estilo de vida de adoración es una mentalidad centrada en Cristo para dar una adoración apropiada a Dios, es decir, presentándolo santo y agradable a Dios. Romanos 12, del 1 al 2. Vamos a ver las preguntas. Ya vimos que primero van a ser las de español y después las de inglés. ¿Cómo adoras a Dios con tus acciones como un estilo de vida? Precisamente porque lo más importante es verdaderamente obedecer a Dios, pero sobre todo aprender que nuestra nueva vida debe de manifestarse, no esconderla. ¿Cuál es uno de tus dichos o modismos favoritos? Bueno, de hecho, algo que me inspira siempre es que el que puede lo más, puede lo menos. Y en este caso, si nosotros nos dedicamos a buscar la gloria de Dios, vamos a poder hacer todo lo demás. Según la palabra de Dios, ¿qué cosas de arriba debemos buscar? La santidad, el testimonio, el amor, la felicidad. Eso es de arriba. ¿Dónde ves ejemplos de cosas terrenales que son elevadas o celebradas por los cristianos? Muchos piensan que hablar mal de los demás es bíblico, porque debemos de criticar a todos. No, eso es falso. Muchas veces hay mucha gente chismosa en las iglesias que se basa precisamente en que ellos se sienten perfectos, cuando en la realidad no saben adorar a Dios y menos tener empatía por sus hermanos. Muy bien, vamos a continuar. Colosenses 3 del 12 al 15. 12. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. El post dice: dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones. Colosenses 3:15. Vamos a ver aquí qué dice perdón. En el libro Cómo experimentar el perdón de Charles F. Stanley, editorial Grupo Nelson, nos dice que perdonar es la acción de liberar a alguien de una obligación hacia nosotros que resulta de algo malo que nos hicieron e implica tres elementos. Primero, herida. Se cometió una injusticia, se experimenta dolor, daño, sufrimiento, culpa, consciente o inconsciente. 2. Deuda, que resulta de la herida. Hay una consecuencia que siempre es perjudicial y que pone a alguien en alguna clase de estado de déficit. Déficit es de pérdida. 3. Cancelación de la deuda. Perdonar implica la acción consciente de decidir no mantener la obligación contra la otra persona. Y se puede dar cuando Dios nos perdonó, cuando perdonamos a otros o nos perdonamos a nosotros mismos. Cuando las personas no han recibido el perdón de Dios, sufren. Tienen una herida supurante en el alma. Están encarcelados, lo que provoca que se sientan frustrados, cargados, impacientes, enojados, celosos, amargados, y son víctimas de la falta de perdón. Cuando nos negamos a perdonar, rompemos la comunión con Dios.
Debemos despojarnos de nuestros agravios y hacerlos a un lado. Hebreos 12:1. Debemos buscar convertirnos en las personas que Dios quiere que seamos. Muchas personas viven culpando a alguien, a la sociedad, y han construido una barrera para el amor. Y son presas de la frustración, ansiedad, ira y más falta de perdón. Como creyentes de Cristo no podemos permitir que la falta de perdón encaje en alguna parte de nuestra vida. Debemos siempre perdonar. La Biblia no nos dice que haya un momento en el que no lo hagamos, ya que el dejar de hacerlo nos convierte en resentidos y amargados. Si usted no sabe perdonar y usted está recordando el agravio una y otra vez, pues es un resentido y es un amargado. Y así va a continuar. ¿Por qué? Porque no ha perdonado, porque no se ha liberado. Y al no liberarse, pues simplemente queda encadenado a esa atadura que lastima, que es el agravio. Versículo 12. Después de desvestirse de la vieja naturaleza, sigue el vestirse de los elementos que corresponden al nuevo hombre. Si se aceptó a Cristo, debe esto hacerse evidente en la vida cotidiana del salvo para que seamos verdaderamente escogidos de Dios, que equivale a verdaderos creyentes. Lucas 18:7, Romanos 8:33, 16:13, Tito 1:1. El creyente fue escogido por Cristo desde antes de la fundación del mundo, Efesios 1:4, que es un hebraísmo y se refiere a la eternidad. Por la regeneración debemos vivir una vida distinta a la que viven los del mundo, expresada primeramente en santidad, primera de Pedro 1:2, y también amados, que se alcanza por el hecho de estar en Cristo, si es que estamos en él, Romanos 1:7, primera de Tesalonicenses 1:4. Es un amor eterno. También se manifiesta en un corazón de misericordia, de compasión, que se manifiesta en un sentimiento profundo hacia los demás, que busca que lleguen al afecto de Cristo. Versículo 12. El vestido de la benignidad es lo opuesto a la malicia. Tiene que ver con lo que es justo y recto. Se manifiesta en hechos bondadosos, que es afable y piadoso, Salmos 34:8. Debe ser también humilde, es decir, bajo, que no se levanta mucho de la tierra. Es quien está dispuesto a anonadarse a sí mismo, como lo hizo Jesús, Mateo 11:29. Y al serlo, el creyente es amigable, primera de Pedro 3:8. Si es un limón agrio, pues no es un creyente. Como es virtud de Cristo, solo se puede alcanzar en la medida en que se viva al Señor, cuando opera el Espíritu Santo, Gálatas 5:16. También la mansedumbre es la disposición del Espíritu con la que el creyente acepta sin reservas el trato y propósito de Dios para su vida. Es el justo equilibrio entre la incapacidad por airarse y la propensión a la ira. Debe tener paciencia, identificada como tolerancia, literalmente ánimo ancho. Es equivalente a longanimidad y el creyente debe buscar su imitación. Si usted siente ira, pues no ha recibido realmente la unción del Espíritu, ni vive una nueva vida. ¿Por qué? Porque usted lógicamente no tiene el amor de Dios en usted. Versículo 13. Por la vinculación con Cristo y la acción del Espíritu Santo que la hace posible, conduce a los cristianos tengan capacidad de soportarse mutuamente con sus hermanos. Es la consecuencia visible de la paciencia. El que soporta es capaz de sufrir la carga del soportado. Jesús dijo a los incrédulos: ¿hasta cuándo os he de soportar? Mateo 17:17. Es la capacidad que permite estar bajo una carga. El que soporta es también capaz de tolerar. El amor de Dios en su corazón le hace ser indulgente, Efesios 4:2. El perdón por ofensas recibidas es el siguiente paso en la vida cristiana. Pablo dice que el creyente debe ejercitar la gracia con los opresores. La disposición al perdón evidencia la realidad de haber sido perdonados. El que ha sido perdonado de sus pecados por gracia está dispuesto a perdonar cualquier ofensa y que es infinitamente menor que la que le fue perdonada por Dios en base a la obra de Cristo. Esto descansa en
Si Dios nos ha perdonado, entonces nosotros debemos de ser capaces de perdonar. Si no somos capaces de perdonar, entonces no le creemos que Dios nos ha perdonado a nosotros. Primero, en la identificación con Cristo, que otorga el más amplio y generoso perdón. El que vive en Cristo es impulsado a perdonar, Lucas 23:34. Esto lleva como consecuencia una disposición del perdón hacia otros, Efesios 4:32. El perdón contra el ofensor es una consecuencia de la identificación con Cristo, Efesios 5:2. Segunda, el creyente debe de perdonar porque Dios mismo lo establece, determinado que la retribución a las ofensas cometidas es asunto personal suyo, Deuteronomio 33:25. Dejar de perdonar es un medio de venganza personal de la ofensa recibida, lo cual también es prohibido en el Nuevo Testamento, Romanos 12:19. Y tercero, en el pago de la continua e inextinguible deuda de amor que gravita sobre cada uno de los cristianos, Romanos 13:8. Debemos perdonar auténticamente y ponerlo delante del Señor de corazón, porque Él perdonó nuestros pecados a pesar de nuestra condición pecaminosa. 2:13, porque identificarnos con Cristo marca en el creyente su propio estilo de vida, Filipenses 1:2, Gálatas 2:20. Si no es capaz de perdonar, pues simplemente no se ha convertido. Pero ya llevo años y decenas de años, pero no ha entendido lo que es verdaderamente perdonar. Versículo 14. El vestido del amor cubre y embellece el resto de las virtudes que se han mencionado. Versículo 12. Amor se usa para referirse al amor de Dios, que es la expresión plena de fe. Juan 3:16. Dios actúa como siempre en amor, ya que este es uno de sus atributos comunicables. Está presente en todos los actos divinos. La ética cristiana toma su significado del amor divino, 1 de Juan 4:7. Está por encima de la fe y esperanza, 1 de Corintios 13:13. Dios es amor, por eso ama por necesidad de vida, 1 de Juan 4:8 y 16. Si no amase, no podría subsistir. Y en ese amor son introducidos los creyentes. Entre la primera y segunda persona divina hay amor. Juan 14:31. Se introduce el amor al estar en el Hijo. Juan 14:21. Dios demanda del creyente esta calidad de amor en todas sus relaciones. Juan 8:42, 14:21. Y con los hermanos. Juan 13:34. El amor fraterno procede del divino, y sin amor no existe relación con Dios. Derramó Dios su amor por medio de su Espíritu, Gálatas 5:22. El amor es el vínculo perfecto, como los ligamentos del cuerpo, 2:19. Versículo 15. Los versículos 15 a 17 los titula Bajo el control de Dios. El creyente ha de ser controlado por la paz y la gratitud. En los textos griegos se lee paz de Cristo, es decir, la que viene por obrar de Cristo y la que experimenta y vive en unidad con Él. Juan 14:27, 16:33, 20, 19 y 21. El Señor hizo su paz y nos dejó su paz, como un tesoro para los creyentes. Jesús vino a realizar la paz de Dios en su condición de mediador entre Dios y los hombres, y en la de Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. Sobre la cruz Él se hizo nuestra paz, Efesios 2:14. Jesús es nuestro príncipe de paz, Isaías 9:6. Pablo dijo que Jesús es la paz absoluta y abrió para todos la puerta de la salvación, Romanos 10, 12 y 13, permitiendo por su sacrificio expiatorio por el pecado un acceso a todos los salvos, sin distinción de condición, a la presencia de Dios. Y se alcanza mediante la fe, Romanos 5:1. Por la acción del Espíritu, el creyente tiene paz experimental, Gálatas 5:22. Versículo 15. La paz se traslada a la esfera comunitaria de la Iglesia. El elemento indispensable para guardar la unidad del cuerpo es que cada miembro la mantenga en el vínculo de la paz, Efesios 4:3, que es equivalente a procurar con diligencia, Gálatas 2:10, a procurar
Hechos 4:11, segunda de Pedro 1:10, la unidad del Espíritu es la unidad de la iglesia, porque el Espíritu es el que obra esa unidad. Por eso se ordena mantener esa unidad. No es una obra humana, sino es divina. El Espíritu hace esa unión mediante la unión vital de todos los creyentes en Cristo, bautizándolos en o hacia la formación de un solo cuerpo en Él. Primera de Corintios 12:13. Se mantiene con la experiencia de vida de los creyentes y de la iglesia. Está en el poder del mismo Espíritu que la hace posible. Él crea y conserva la unidad. Lo contrario son las obras de la carne. Gálatas 5:20. El creyente carnal no puede sustentar la unidad, porque ésta ha de llevarse en vínculo de la paz. Además, debe haber gratitud. Como regidor de la vida cristiana, es una obligación moral. 1:3, 12, 2:7, 3:15 a 17. Es respuesta a las bendiciones recibidas y impide la vanagloria y los celos. Se resta importancia al yo personal y se orienta la vida hacia Cristo. Promueve la paz. La ingratitud es propio del incrédulo. Romanos 1:21. Desglose. Un estilo de vida de adoración busca vivir y actuar como Cristo. Se evidencia por el trato que damos a los demás. Adoramos solo a Dios si vivimos de acuerdo a su voluntad. Nuestro comportamiento tiene un impacto en otros. En los versículos 12 a 15, Pablo enumera una serie de virtudes que deben ser visibles en los hijos de Dios: misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Gálatas 5, 22 al 25. Son también frutos del Espíritu. En Gálatas se dan 3 imperativos. Primero, vestirse de dichas virtudes y amor. 2, soportándonos unos a otros. Y 3, perdonándonos unos a otros, lo cual es lo más difícil. Esta exhortación se resume en que debemos amar a otros como Cristo nos amó. La adoración nos lleva a amar a otros. El amor es virtud suprema del reino de Dios y por ello debemos estar unidos. Es el vínculo perfecto. Si vivimos con amor hacia los demás, prueba nuestra adoración a Dios como un estilo de vida. Jesús dijo: en esto conoceréis que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos con los otros. Juan 13:35. No podemos adorar a Dios si no sentimos amor por los demás, o si estamos enemistados con nuestro hermano, o esposo, etc. Vestíos es el término que utiliza el apóstol para amarnos, que es la idea de ponernos una prenda encima. La iglesia debe ponerse el amor antes que cualquier interés personal. Podemos tener conflicto, pero se debe resolver con perdón y restauración, y no con división y alejamiento. Vamos a ver la pregunta. ¿En qué área te gustaría ser como Cristo? En que nos enseña a perdonar. Porque muchas veces somos demasiado rencorosos y nuestro orgullo impide verdaderamente perdonar. ¿Cuál de estas virtudes te resulta más difícil de poner en la práctica? La tolerancia, porque llega el punto en el que se llega al límite y en ese momento puede haber una ruptura. Colosenses 3, 16 a 17. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. 17 y última. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de Él, o sea, de Cristo. Muy bien, vamos a ver. En el post dice bien sencillo: háganlo todo en el nombre del Señor Jesús.
Versículo 16. Esta exhortación tiene que ver con la forma de culto cristiano. La palabra la califica como la de Cristo porque procede de Dios y se puede referir a la predicación y enseñanzas de Jesús durante su ministerio, 1 de Juan 1:1. También como la enseñanza que se da en la iglesia de Jesús, las enseñanzas de los apóstoles y que son base de la fe, Efesios 2:20. Esa palabra debe habitar o morar en los creyentes. Si está en el corazón de los fieles, estará en el seno de la iglesia. La verdadera sabiduría procede de Dios y se comunica por medio de la palabra. Si está con abundancia en la iglesia, conducirá a los creyentes para que adquieran sabiduría. La palabra se orienta a la enseñanza y la exhortación. Enseñar es la actividad propia del maestro, Efesios 4:11. Hacen entender el cuerpo doctrinal del Nuevo Testamento a los creyentes por el don que recibieron. También tiene que ver con la amonestación o exhortación, que es poner en la mente o advertir. Versículo 16. Pero las advertencias sobre la vida cristiana, la exhortación a caminar conforme a la voluntad de Dios, la reprensión sana ante una conducta no concordante con el testimonio, debe solo bajo la presentación de la palabra. Todo debe corresponder a lo que está escrito. Es decir, no basta el criterio de un pastor. Debemos de ver si es bíblico o no. Siempre lo debemos de poner de acuerdo a lo que está en la palabra. Por último, hace referencia al canto cristiano, bien sea individual o colectivo. En el culto eclesial, la Iglesia Apostólica tenía himnos y cantaba en las reuniones, algunos de los cuales se recogen en las epístolas Filipenses 2:6-11, Colosenses 1:5-23. Se habla de formas de canto, primero los salmos, 1 de Corintios 14:26. Se cantaban los dos primeros antes de la cena y los restantes después de esta, utilizándose cualquier tipo de instrumento musical. Los himnos eran cantos que, sin ser salmos, expresan aspectos doctrinales y elementos solemnes de adoración y alabanza. Apocalipsis 4:11 y 5:9. Los cánticos espirituales se originan por impulso del Espíritu. Todo canto debe hacerse con un corazón agradecido en el culto eclesial. Versículo 17. La vida cristiana alcanza a todo cuanto sea experiencia personal y debe tener como propósito glorificar a Dios. 1 de Corintios 10:31. Esto se vincula con la gratitud y culto a Dios. Romanos 12:1. Tanto de palabra, predicación, exhortación y canto, y de obra, que comprenden todas las acciones de la vida. Todo esto se debe hacer en vinculación con Cristo, en su muerte 2:20, en su sepultura 2:12 y en su resurrección Filipenses 1:2, Gálatas 2:20. En el nombre del Señor significa que debe hacer todo en armonía con su voluntad, en sujeción a su autoridad y en dependencia de su poder, como reflejo de su unión vital. En la vida y en la iglesia todo debe de ir acompañado de gratitud. Por eso se usa dar gracias. De Eucaristía, esa es la palabra, que es gratitud, y debe proyectarse en toda acción individual o eclesial. Todas las manifestaciones de vida del creyente deben conducir a los hombres a glorificar a Dios. Mateo 5:16. Por tanto, la atención del creyente debe estar centrada en lo verdadero, honorable, justo, virtuoso y digno de alabanza. Filipenses 4:4, 1 de Corintios 10:31. Incluso en los momentos de prueba, Job 1:20 y 21, los beneficios recibidos superan en todo las pruebas que se pueden confrontar. Todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces. Santiago 1:17. La gratitud se expresa en alabanza y adoración. Por eso Pablo dice que se dirijan al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, como mediador entre Él y los hombres. 1 de Tito 2:5. La regla es que cada acción o palabra podamos dar gracias al Padre por lo que hacemos o decimos. La verdadera voluntad de Dios será en nuestra satisfacción.
en nuestra santificación. 1 Tesalonicenses 4:3. Y para esto deberíamos preguntarnos, ¿haría esto Jesús? Todo lo negativo que ustedes hagan o todo lo que hagan, pregúntense si eso lo haría Jesús. Reflexión. En el libro Teología Pop de Lucas McNean, editorial CLIE, tomamos el tema El drama del discipulado, el arte de ser testigos en tiempos de desencanto, de Jonathan Rodríguez Amengual. Esta es la primera parte, el cual indica que Martin Scorsese adaptó a la pantalla la novela Silencio de Shusaku Endo en 2016. Se ambientó en Japón a mediados del siglo XVII. Narra el viaje de dos sacerdotes en busca de su mentor, el padre Ferreira. Al llegar, dicho maestro había apostatado después de haber sido torturado. En el tiempo de Sokoku, o nación cerrada, en el cual el cristianismo quedó reducido a un rebaño disperso y silenciado. Los peregrinos en su viaje encuentran pequeñas comunidades cristianas que habían subsistido. En una escena, el jefe de los samuráis, el inquisidor, encargado de perseguir a los cristianos, toma a los líderes religiosos, los cuelga en una cruz, sumergidos en el mar a media altura, muriendo ahogados. Esto en Japón, reitero, fue una época, es historia, no es prejuicio, y simplemente era la masacre que se daba a los cristianos. Esta película recuerda el libro Drama del discipulado de Gregory Perry. Jesús exigía que su camino ha sido y será exigente. Pablo nos dice que debemos tener los mismos sentimientos que Cristo, Filipenses 2:5, y abrazar la kenosis del llamado, la negación de sí mismo y la propia cruz, Mateo 16:24. Todo el que da testimonio de la verdad, bien sea con palabra o bien con hechos, o trabajando de alguna manera a favor de ella, puede llamarse con todo derecho testigo. Orígenes. En sí, un hombre se hace cristiano, no nace así, Tertuliano. En la época actual pluralista y secularizada, la belleza de la vida cristiana sea el último lenguaje capaz de comunicar con credibilidad la verdad, la bondad y belleza del Evangelio. Pablo dijo: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. 1 Corintios 4:9. ¿Esto qué significa? Que no es fácil discipular. Y cuando verdaderamente queremos discipular, vamos a enfrentar dificultades, porque ninguna iglesia quiere ser discipulada. Quieren hacer su voluntad, quieren, entre menos estudie es mejor, porque prefieren ser siempre niños o bebés espirituales. Y hay muchos pastores que les da miedo que crezcan. Dillard Willard afirma que al ignorar la gran comisión, Mateo 28:19, hemos incurrido en una gran omisión. La iglesia evangélica no ha elaborado una teología del discipulado. Carece de una enseñanza clara sobre cómo lo que sucede en la conversación continúa sin interrupción hacia una vida cada vez más plena al reino de Dios. Alan Hirsch sostiene que en la iglesia occidental hemos perdido en gran medida el arte de hacer discípulos. Esto se debe a que reducimos al discipulado a mera asimilación intelectual de ideas, al impacto del cristianismo cultural o cristiandad kierkegario y a la influencia del consumismo en la cultura de muchas iglesias, lo que opera en contra de un verdadero seguimiento de Jesús. Dietrich Bonhoeffer dijo que el cristianismo ha renunciado al costo del discipulado, entregándonos en la gracia barata, la gracia sin seguimiento de Cristo, la gracia sin cruz, sin Jesucristo vivo y encarnado. La única solución es la gracia cara, porque llama al verdadero seguimiento de Jesucristo. Le cuesta al hombre la vida,
Es gracia porque le regala la vida, es cara porque condena al pecado, es gracia porque justifica al pecador. Este autor incluso, atrás de los gruesos muros de la prisión, vivió una vida de escándalo de la cruz, sin declinar en el seguimiento, y fue ejecutado a los 39 años en 1945. Actualmente muchas propuestas que buscan recuperar el discipulado lo hacen en contra de la Iglesia, y esto se debe a que el mismo testimonio de la Iglesia le ha inhabilitado muchas veces para pronunciarse al respecto. Paradójicamente es la Iglesia quien recibió el mandato de hacer discípulos. Mateo 28, del 16 al 20. Entregándose a la gracia barata, la gracia sin seguimiento de Cristo, la gracia sin cruz, sin Jesucristo vivo y encarnado. No, ese ya lo habíamos visto. A ver. C.S. Lewis dijo que la Iglesia existe para traer a los hombres a Cristo, transformándolos en pequeños Cristos. Si las iglesias no están haciendo esto, todas las catedrales, clérigos, misiones, sermones y hasta la propia Biblia son un desperdicio de tiempo. Dios no se volvió con otro propósito que incluso no se sabe si todo el universo fue creado para este fin. La iglesia contemporánea debe representar de forma creativa y concreta la acción comunicativa encarnada en Jesucristo. Continuar en términos relevantes para hoy en el mismo camino, verdad y vida, concretados en la Escritura. El discipulado se forma en un diálogo del binomio indispensable oír y practicar, instruir las mentes y formar hábitos, escuchar la Escritura y también la doctrina. El individuo y la iglesia, la narrativa bíblica y el contexto cultural, lo que sería Van Hooser, debemos ver al pasado y a la historia sobre el drama de la espiritualidad, el drama de la doctrina y el drama de la comunidad, para llegar a la conclusión puntos que serán la segunda parte de reflexión el próximo domingo. Muy bien, desglose. La palabra de Cristo debe abundar en nosotros para adorar a Dios. La palabra de Cristo es el centro de la adoración y esta debe devorar en nosotros. De allí parte la enseñanza, exhortación, sabiduría y adoración a Dios. Toda adoración debe hacerse conforme a la palabra de Cristo. Hoy hay formas de adoración que no tienen un sustento bíblico y esto nos aleja de Él. Toda adoración se debe hacer con entendimiento de su palabra, no con coacción o obligación, sino con un corazón rendido hacia Él. Adoración es hacer todo para Dios. Pablo da un código de ética del hogar diciendo: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, versículo 17. Cada acto debe de ser una adoración a Dios, tanto en palabra como en acciones. Las palabras tienen que respaldar nuestros hechos y viceversa. No podemos adorar a Dios con palabras pero sin hechos. Todo significa que en cualquier lugar o momento, en cualquier persona, debemos expresar nuestra adoración y además debemos ser agradecidos al adorar, dándole honra por todo el estilo de vida de adoración que debe de fluir en agradecimiento y honor a Cristo. Preguntas, las últimas. ¿Por qué es importante agradar a Dios con nuestras palabras y hechos? Porque eso es adorar. Eso es precisamente adorar. Y nuestra vida debe de ser una vida de adoración. ¿Cómo es un estilo de vida personal de adoración? Aquel que obedece a la voluntad de Dios y realmente sabe seguir los principios bíblicos. ¿Qué ajustes debes hacer para tener un estilo de vida de adoración a Dios? Quitarnos los rencores, quitarse la amargura, porque esto no es adoración, sino hipocresía.
¿Cómo se ve cuando la palabra de Cristo habita ricamente entre nosotros como grupo? Cuando verdaderamente adoramos y sobre todo sabemos amarnos los unos a los otros. Cuando no hay ese amor entre nosotros, pues se podrá cantar muy bonito, pero no será adoración real. Muy bien. ¿Todos? Colosenses 3:9. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. Colosenses 3:9. Entonces, un verdadero cristiano no miente. Si ustedes ven a alguno que mienta, pues no es cristiano. Y lo triste es que muchos dicen que están de acuerdo con los mentirosos. Bueno, en fin, vamos a terminar con una pequeña oración. Amantísimo Padre, te damos gracias porque tú nos has hecho entender que adorarte no es cantar, no es saberse un montón de himnos o salmos, sino verdaderamente vivir una vida santa y sobre todo seguir tu voluntad y estar feliz, verdaderamente feliz de hacerlo. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo.